Hola, bienvenidos a mi canal. Este es un tutorial corto sobre diseño de lencería. Vamos a utilizar algunos elementos que ya habíamos trabajado en otros tutoriales como motivos o patterns para estampación o creación de texturas y el uso de pinceles para poder proyectar los encajes de los diferentes patrones o cortes que pueda tener nuestra prenda. Estas son algunas muestras de encaje. Para empezar, algunas son fotografías, como estas que estamos observando. Como se puede observar, la mayoría de ellas se percibe la textura real o en algunos casos pues pueden ser elementos tomados de vectorizaciones, como por ejemplo estos que son vectores. La idea es poder entender un poco el concepto, un repaso cortito de poder entender que para poder hacer las cintas de encaje, por lo menos para este diseño que van en el contorno de la copa, hay que contemplar pues primero dos opciones. Si vamos a rellenar, vamos a trabajar por máscara de recorte, que lo podemos hacer directamente con la pieza. Entonces vamos a tener acá nuestros triángulos. Yo aquí ya tengo ubicadas las piezas, las saqué en simetría. Y un elemento principal es que los triángulos, yo los voy a volver a sacar aquí del grupo. Okay. Simplemente los saco de este grupo y los voy a pasar a mi nueva capa donde va a estar la máscara. Okay. No olvidar el control F que nos pega en el mismo lugar. Ya con este proceso podemos hacer la selección de la máscara respectiva, entonces recordando, para este proceso vamos a necesitar que los objetos que vamos a meter dentro de la máscara estén debajo de las siluetas donde queremos que encajen, es decir, este es nuestro portarretratos y la fotografía debe estar debajo en el orden de nuestra ventana de capas. Vamos a seleccionar entonces los elementos, recordando acá, clic derecho, crear máscara de recorte. De este lado podemos hacer el mismo proceso o si solo lo queremos hacer con un solo lado, podemos hacer algún tipo de simetría, ¿no? En este caso de reflejo. Y ya tendríamos en este caso la pieza con la perfecta simetría para poder hacerlo en un solo paso. Entonces tenemos esas dos alternativas. Aquí voy a volver a hacer el proceso de repaso, selecciono las dos piezas, clic derecho, crear máscara de recorte para que nos quede en perfecto reflejo. Esta es una forma entonces de poder ubicar los textiles en las prendas directamente. Esta es una imagen que tomé de esta fotografía y le apliqué el efecto de vectorización rápida, el efecto de calco que nos da Illustrator. También se puede poner el textil real, recuerden que es otra forma de hacerlo. Nuevamente, voy a sacar aquí las piezas. Voy a ponerlo en mi máscara para que las tengamos allí. Las vamos a ubicar del tamaño que necesitemos. Aquí, como ya hay una máscara aplicada, voy a hacer un proceso diferente. Entonces, lo que vamos a procurar trabajar es seleccionar el objeto, identificar la máscara. En este caso, yo le puedo asignar un nombre. Con eso puedo identificarlos. Igualmente puedo hacer con los objetos nombrarlos. Entonces, el mismo proceso, arrastro la imagen y la incluyo dentro de la capa o dentro del grupo. Y lo único que hago es, en este caso, voy a poner la imagen justo encima para que se perciba. Vean la diferencia de poner un vector a poner una fotografía real, pero es el mismo proceso dependiendo cómo quieran que se visualice la prenda. Entonces son dos opciones diferentes.
Hay otra alternativa y es tomar una muestra igual que esta, que debe estar preferiblemente en vectores. Imagen también se puede hacer, pero no se puede manipular tan fácilmente. Y generar el motivo o rapport de repetición. Yo aquí lo que hice fue duplicar la pieza, observen. Seleccionarla y convertirla en un motivo. Aquí yo ya la tengo en mi panel de muestras. Observen, les voy a mostrar en un rectángulo cómo quedó aplicada mi muestra. Entonces de esta forma yo también puedo hacer una aplicación parcial de esos elementos. Voy nuevamente a seleccionar, voy a ocultar nuestro textil de máscara para que ustedes puedan observar cómo se va a aplicar. Bueno, si tienen alguna duda de cómo funcionan los patterns o motivos, pueden consultar el tutorial Rapport Textil Variación y ahí van a encontrar un poco toda la teoría completa sobre este tema. Bueno, en este caso ya vamos a observar cómo lo aplicamos entonces como un motivo que está aquí ya representado. Vamos a seleccionar directamente la pieza en la que yo quiero aplicar el relleno y simplemente ya creadas de nuestras muestras pues la puedo aplicar. ¿Cuál inconveniente hay? Que no lo puedo hacer por separado porque el patrón no me lo aplica, ¿cierto?, en un sentido simétrico. Para este proceso yo les voy a sugerir que hagan un reflejo de la pieza una vez le hayan hecho la aplicación del respectivo estampado. Con esto aseguran que la forma en la que se muestra el textil les va a quedar perfectamente simétrico. Ya ustedes pueden elegir si toman esta muestra o esta otra muestra, ya seleccionen ustedes en qué forma o proceso la trabajan. Pero es básicamente elegir una y hacer una aplicación y un reflejo. Bien, ya hemos visto entonces dos formas de poder aplicar el textil en una pieza. Lo estamos trabajando con diseño de lencería, pero aplica para cualquier tipo de diseño que estemos trabajando. Con máscara de recorte, tomando una fotografía o textil escaneado, o podemos tomar un textil vectorial como trabajamos en esos ejercicios. Y la segunda forma es una aplicación como motivo, que son los motivos que ustedes generan y desarrollan que quedan guardados en su panel de muestras. Les recuerdo que estas muestras quedan guardadas dentro del archivo y si yo quisiera pasarlas a otro archivo simplemente debo trasladar el rectángulo con el que tengo aplicado el motivo. Él ya inmediatamente guarda el motivo en el nuevo archivo. Bueno, el siguiente ejercicio ya para finalizar es cómo ponemos tiras, ¿cierto? O estos encajes que van en tira, que los podemos ubicar no solo como una parte de una cenefa en un corte, sino en los bordes de nuestras prendas, ¿sí? Entonces, para este proceso vamos a utilizar los pinceles. Nuevamente, si tienen dudas sobre cómo crear los pinceles, aquí hay un tutorial enfocado precisamente en la creación. Aquí hay otros elementos que se pueden trabajar por pinceles, pero también trabajamos los encajes. La ventaja de tenerlos en pinceles es que podemos crear las curvas que se acomoden a los cortes o diseños específicos de nuestra prenda. Acá tenemos entonces una muestra en imagen. Esta es una sección que yo ya apliqué anteriormente, el calco de imagen, para que tuviera este resultado. Aquí solamente seleccioné el rapport para refrescarnos un poco del rapport con relación a los procesos para crear repetición. Hay que tener en cuenta esa unidad que se repite y continúa. En este caso, la unidad que se repite puede ser perfectamente esta sección, la que tenemos acá. Voy a eliminar acá. Esta sección, o puede ser básicamente esta de acá, ¿sí? Los dos elementos, al ponerlos continuos, va a dar el mismo resultado, que fue lo que tomé para este ejercicio. Este fue mi unidad o rapport con el que voy a trabajar y proceso de repetición. Funciona igual en los motivos, la diferencia es que el motivo, pues para un textil continuo, se repite en todas las direcciones. En este caso para los pinceles, pues se va a repetir de forma lineal. Hay que tener en cuenta que el tamaño en el que creen el pincel, pues va a interferir también el tamaño en el que va a ser aplicado en el diseño. Es decir, que este tamaño de encaje me va a quedar muy grande para ese diseño que estoy representando allí. Por eso he sacado esta muestra e inclusive podemos llegar a sacar unas muestras mucho más pequeñas, que es mi consejo.
tener este tipo de muestras para poder hacer la aplicación de nuestros pinceles. Yo lo voy a hacer de forma muy básica, pero recuerden, si desean profundizar en el tema, consulten el tutorial. Aquí yo ya tengo unos creados, estos básicos, pero voy a crear este otro que es mucho más pequeño. Simplemente selecciono la pieza, nuevo pincel de motivo, ok, aquí no me voy a detener a explicar, ok. Bien, yo ya tengo entonces aplicado y este es otro pincel de motivo con el que vamos a trabajar. Por ahora no me voy a detener acá y ya han quedado creadas estas dos muestras. Aparentemente se ven iguales, ya hay una tercera que yo ya había creado, la voy a eliminar para tener únicamente las dos últimas que hemos creado. Bien, acá tenemos otro ejemplo que este sí fue creado, se tomó como referencia este tipo de estructuras que tenemos aquí al lado para poder generar una cinta diferente y en pequeño este sería el resultado. Ok, una vez tenemos entonces nuestras muestras de pincel, vamos a proceder a hacer la aplicación. Entonces para este ejercicio tenemos que trabajar con una silueta, lo voy a hacer aquí aparte primero, que va a ser la línea que nos va a dar, pues en este caso, el contorno para hacer la aplicación del pincel. Recuerden que interfiere no solo el tamaño de la muestra, sino también el ancho de nuestra línea para hacer la aplicación del pincel. Voy a empezar con este, que fue el primero que trabajamos. Observen que ya tengo una aplicación. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, una aplicación acá en esta área de nuestro encaje, construyo la línea y le asigno simplemente nuestro encaje. La voy a sacar un poco para que se pueda ver un poco más hacia abajo. Ya si yo la quiero poner en este caso por encima, un segundo, voy a poner esto encima, ok. Esa ya sería, digamos, que la forma de representación si yo quisiera ponerla pues encima de la tira. Ya los ajustes que ustedes les hagan a la pieza, dependiendo del diseño con el que quieran trabajar, simplemente pues ya depende de las formas en las que vayan a ubicar el encaje. Bien. Entonces esta sería una forma de hacerlo aplicar en esta estructura, o si queremos trabajar únicamente la parte inferior, pues lo que habíamos trabajado ahorita de poder ponerlo detrás de esta tira que tenemos acá, aplicada con la versión del encaje. Si lo queremos poner aquí en todo el contorno de la pieza, hacemos el mismo proceso. Bien, ya para ir finalizando, entonces voy a hacer diferentes aplicaciones de las muestras de pincel que tenemos aquí creadas. Aquí tenemos una un poco más pequeña. Aquí la tengo en fucsia el contorno que acabo de crear, para que lo puedan observar. Y vamos simplemente a hacer la aplicación del contorno. Observen que el tamaño de la pieza sí interfiere, pero también, volviendo al mismo punto, el ancho de nuestros pinceles también nos ayuda a bajar un poco la representación de esa muestra. Aquí tenemos otros nuevamente. Ya es dependiendo la selección, el tipo de encaje con el que quieran terminar el diseño para poder hacer, en este caso, la muestra. Aquí ya simplemente en el orden de capas lo voy a poner detrás de mis copas para que solamente tenga de pronto en el diseño una parte del encaje, como lo estamos mostrando. Y aquí puedo aprovechar un poco nuestro panel de muestras para poder hacer una aplicación de algún tipo de estampado que ya tenga creado. Este ya es un resultado parcial, tentativo de poner en los contornos, en las bases. Bueno, ya depende del diseño que estén desarrollando, pues les va a funcionar de esa manera. Aplica también pues para diferentes tipos de prendas donde ustedes estén ubicando prendas complementos como las levantadoras, baby dolls, bueno, etcétera, etcétera.